Hola, ¿cómo estáis? Hola a todas, hola a todes. En primer lugar, me quería presentar, bueno, soy Elena, soy actriz, investigadora en feminismos y docente. Y, y esta conferencia, el título de la conferencia, Tomar espacios con las piernas, con los brazos, con el coño, con las entrañas, nace de un trabajo que acabamos de presentar en La Furia. Forma parte de un texto que acaba de salir hace muy poquito, en septiembre, y quería trabajar sobre él para hablar sobre algunos conceptos, sobre feminismos, sobre género, sobre artes escénicas. Para mí es muy importante el pensar, como creadora, el pensar, vale, cómo me pienso sobre la escena, qué temas tengo que seleccionar para trabajar, como mi trabajo, cómo me comprometo con la escena. Entonces empezamos a darle vueltas a todos los materiales y es sobre lo que yo quería hablaros, ¿no? Este texto lo escribe Ana Sánchez Acevedo, que es especialista en género, y esta frase en particular es una respuesta que le damos a una carta que encontramos en un texto de Virgin Despentes, de la teoría King Kong. No sé si lo conocéis. Es una respuesta que le damos a un fragmento que encontramos de una carta que Artaud escribe a Genika Atanishu, que era su amante y la persona que más, no solo su amante, sino su querida, la persona que quería, con la que quería compartir su vida. Entonces, con estos textos que escribimos le damos respuesta a esta carta que nos pareció muy agresiva y muy violenta para ser quien era, ¿no? Que era Artaud, que era como el gran renovador de la escena, que era como ese personaje que todas y todos hemos estudiado en las escuelas de teatro, y entonces nos parecía que teníamos que darle una contestación. Por esto el título de la conferencia. Para entrar un poco en el tema, me gustaría coger algunos referentes que creo que habéis hablado en las conferencias anteriores, que ya se ha hablado, algunos conceptos, disculpa, como por ejemplo el patriarcado, el gran patriarcado, ¿no? Este sistema que nos organiza socialmente y donde están todos los puestos claves del poder, que están siempre llevados por las manos de sujetos hombres. Para echar un poco la vista atrás, ¿no? Hablo del patriarcado, hablo de cuál es el pilar del patriarcado. Pues este pilar es de preservar un binomio, el binomio hombre-mujer. Si dibujásemos una línea horizontal y ponemos en la primera, en este margen ponemos el hombre y ponemos la mujer, y ponemos aquí la mujer. Todo lo que hay en medio, no se me ven las manos, todo lo que hay en medio, todos estos, todo lo que hay en medio entre hombre y mujer, somos toda la sociedad, ¿no? Entonces ese binomio ya por sí mismo se cae por su propio peso. Pero la sociedad del patriarcado pretende preservar ese binomio y solamente socializarnos como hombres o como mujeres. Entonces ahí es donde entramos a decir, vale, entonces todo eso, ¿cómo lo llama la sociedad? Pues se ha inventado unas palabras, una palabra que se llama los estereotipos, y es donde entramos esa gente que no nos correspondemos con este binomio de solamente socializado hombre o mujer, los que no entramos ahí. Y ahí es donde me gustaría a mí entrar, ¿no? A mí ahí es donde me gustaría, o donde he empezado a realizar una investigación, un pensamiento y a tener digamos, una reflexión
sobre la escena, con materiales, con textos, y donde empiezo a decir, vale, cómo yo como artista puedo intentar romper estereotipos que se me han impuesto socialmente por socializarme como mujer, como lesbiana, como estéril, como puta, como zorra, todos estos estereotipos que todas conocemos y todos conocemos. ¿Cómo puedo romper esto? Bueno, pues es un poco complicado. O sea, realmente no se pueden romper los estereotipos, puesto que es algo que tenemos muy arraigado dentro de todo nuestro colectivo, dentro de todas nuestras vivencias. Somos seres que formamos parte de una construcción desde nuestro nacimiento y lo tenemos ahí. Entonces es muy difícil decir, voy a deshacerme de todos los estereotipos que tengo en la cabeza, ¿cómo puedo salir de ahí? ¿Cómo puedo? Pero sí que hay una salida, y esa salida que, bueno, que me he propuesto investigar en este trabajo que presento sobre la furia, cómo abrir otro tipo de caminos que abra pues, otra serie de estereotipos. Recuerdo a la artista Yolanda Domínguez. Ahora os voy a poner un vídeo de algunos trabajos que ella realiza, que para mí ha sido pues muy inspirador verlo. Eh, y ella trabaja con estereotipos dentro del campo de la publicidad. Ella es una videoartista, no sé si la conocéis, y entonces lo que hace es que intenta darle otro sentido, ¿no?, a los estereotipos que salen en revistas y más media, medios de comunicación. La feminidad, lo femenino, está muy fuertemente vinculado, digo los más medias porque son las plataformas donde más impacto visual, donde más impacto tiene y donde más repetición se genera dentro de nuestra visión, de nuestro cerebro. Estereotipos femeninos, ¿no? La feminidad. La vinculamos con... Sé que todo esto son conceptos que ya sabemos, pero voy a coger el hilo para lanzarme a donde quiero ir. Entonces, feminidades, ¿no? Está vinculada a la juventud, está vinculada a los cánones de belleza súper estrictos. Está esa supermujer que es una fuente inagotable de energía, capaz de llevar doble jornada laboral, encargándose pues eso, del trabajo de cuidados, aparte del cuidado del hogar y aparte de sus super trabajos. La masculinidad, ¿dónde está vinculada? Está fuertemente vinculada con el hombre, el seductor, con la fuerza, con los músculos, con el control de las emociones, con la independencia, también ahora están cambiando un poco y también se está insertando dentro de esas publicidades los padres ideales. También se le ve un poco como la torpeza en algunas tareas de casa, pero se le ve que está haciendo algo, sigue siendo el líder de familia. Estos son los estereotipos que seguimos viendo, que se siguen viendo todavía en teatros, en publicidades, que se siguen viendo en series. Se está rompiendo mucho con esto, pero todavía hay mucho trabajo por hacer, porque aunque parece que son inofensivos, hay una serie de ideas ahí impuestas a los que hacen referencia constantemente, y aunque sean un poco simplistas, se asumen muy fuertemente, ¿no?, desde nuestro nacimiento, y están ahí. Entonces no me parece que sea tan inofensivas. Como decía Nuria Varela en el libro que escribe de feminismos para principiantes, ella dice que se hacen verdades indiscutibles a la fuerza de repetirse. Y es verdad, ¿no? O sea, lo que también decía Jane Austen, que lo que no se nombra no existe, y al contrario es lo mismo, ¿no? Se hacen verdades a la fuerza de repetirlos, y para mí los estereotipos tienen mucho que ver con esto. Vamos a ver ahora un vídeo y vamos a analizar un poco qué es lo que hace
esta chica, Yolanda Domínguez, para que veáis un poco de lo que estoy hablando. Ángel, si quieres puedes ponerlo ahora. I always wanted to be a model. I was obsessed with it. I mean, I read every fashion magazine from the time I was 12, and then I started doing little local bridal Lo que fashion pasa es que shows yo no around town. no me lo has 20 compartido, models ¿no? A a mí. show. But I never thought I Ahí, would vale. do this. I always wanted to be a model. Yolanda, me apetecía compartir este trabajo porque ella coge modelos, como veis, en posiciones sexualizadas, y coge a, pues bueno, al principio empezó a trabajar con actrices y luego trabajó con gente que quería colaborar con ella en el proyecto, y entonces les da fotos de moda, sobre todo, y les dice a estas mujeres, estas señoras, que hagan las mismas poses en lugares, pues como veis, mercados, en la calle, sobre todo en el espacio público. Entonces las reacciones de la gente... Esta me encanta. Hay gente que pasa, pero luego las reacciones de verdad que son... Porque incluso las levantan del suelo para ver qué les pasa. Entonces ella trabaja sobre esta... Estas son posiciones comodísimas que todas adquirimos en casa, cuando vamos a comprar, en bancos, y esto es lo que vamos viendo en publicidad, en revistas. Esto sobre todo se refiere a la moda, y lo que se va metiendo dentro de nuestra cabeza constantemente. Por supuesto, cuando alguien va al McDonald's o a un lugar a tomar una hamburguesa, como esta señora, adquiere posiciones muy cómodas, sobre todo está dentro de la comodidad. La premisa que les da a las chicas con las que trabaja es que no se muevan y que intenten mantener todo el rato esa posición. Esta posición en concreto parece de una mujer que acaba de ser violada, o que le han dado una paliza, que es una persona que está cansada. Nos imaginamos, si un hombre estuviese en esa misma posición, cómo nos sentiríamos si cambiáramos el género masculino en esa pose o en esta otra. Esta campaña es creo que del 2011. Yolanda Domínguez es una artista que ha trabajado en Madrid durante mucho tiempo. La exposición, lo que acabáis de ver, es Poses. Y bueno, me hizo reflexionar mucho para empezar a trabajar en los textos de la furia, que realmente es que estamos todo el tiempo bombardeadas por lo que tenemos que ser, por cómo nos tenemos que comportar, y aunque seamos reflexivas y leamos y estemos constantemente en esa relectura nuestra propia como artistas, eso lo tenemos ahí. Y me planteaba, joder, es que, o sea, ¿cómo puedo poner esto? ¿Cómo lo puedo volcar? ¿Cómo lo puedo hacer escénico? ¿Cómo puedo comprometerme como artista en trabajar,
en trabajar sobre los estereotipos, ¿no? Que es algo que me parece que tiene que se le tiene que dar una vuelta, ¿no? Antes de empezar con ello. Entonces, creo que es importante pues, darle, que no nos exime de que esto ocurra, de que estos estereotipos estén ahí. Tenemos la responsabilidad de intentar distanciarnos de una manera crítica de esa estructura y de actuar ética y políticamente en contra de sus bases y de sus efectos, aunque esto sea una gran guerra, ¿no? Hay muchas que estamos en esto y yo me pregunto cómo podemos desde las artes escénicas aplicar este nuevo espectro que propongo, ¿no? Cómo podemos estimular imaginaciones, cómo podemos crear otro tipo de estereotipos, porque estos ya los tenemos ahí, ¿no? Entonces, la única manera que se me ocurre de trabajar esto es de crear otro tipo de estereotipos y abrir el espectro. ¿Cómo aplicamos la transversalidad de género en las artes escénicas? ¿Cómo podemos salir del binarismo que nos propone el patriarcado? ¿Cómo podemos salir de esto? Entonces, bueno, releamos, ¿no? Hagamos relecturas de productos culturales como ha hecho Yolanda o como hacen muchas otras artistas a través del feminismo, para, bueno, pues de alguna manera para poder derribar fronteras dentro de la escena. Me gustaría compartiros, claro, si empezamos a hablar, vale, pues venga, por medio de la lucha feminista vamos a poner sobre la escena esto que se está revisando ahora. Se están revisando, están haciendo relecturas sobre textos, cómo el feminismo está atendiendo, cómo podemos utilizar el feminismo como una herramienta, porque el feminismo se cerciora de que se cumplan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? No podemos olvidarnos de todos los avances que hicieron las primeras olas de los feminismos y para saber dónde estamos ahora. Entonces, ¿cómo podemos hacer una pequeña retrospectiva de qué es lo que han hecho nuestras compañeras para estar aquí hoy, para que a la vez esto lo podamos utilizar como material para poner en escena, ¿no? Como una manera política de trabajar la escena, ¿no? Como una manera comprometida. Vale, voy a hacer un pequeño resumen bueno, de la historia de los feminismos. También quería compartir con vosotras una campaña que acaba de publicar ONU Mujeres, haciendo una retrospectiva bueno, de lo que hemos conseguido como mujeres después de que nos hayan dejado todo el terreno muy bien labrado todas nuestras compañeras, más o menos para ponernos un poco en el hilo de la historia. Acaba la Segunda Guerra Mundial y aparece en el 45 la ONU. Por medio de la ONU se crean unas grandes conferencias mundiales, donde la cuarta conferencia de Beijing en el 2005 es la que plantea el plan mainstreaming de género. Ese plan mainstreaming se ocupa de que podamos tener los planes de igualdad, esa transversalidad de género que se instaure para poder hacer políticas públicas dentro de la institución. Se crean las leyes de igualdad a nivel nacional. En España, la Ley de Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres, que se crea en el 2007, que su objetivo es un cambio estructural y social dentro del sistema patriarcal. Se crea otra ley en el 2019 para que se refuerce y se pueda cumplir esta ley, porque aunque está hecha la ley, ya se sabe que está hecha la ley, hecha la trampa, y entonces no se termina de cumplir.
y se tiene que hacer otra más. En el 2019 se hace otra ley para que se pueda cumplir la ley de igualdad de oportunidades para las mujeres y para los hombres. Aparece una campaña que es la Generación Igualdad, en una campaña que lanza ONU Mujeres para que todos esos planes de mainstreaming que se están instaurando en las instituciones, que se están instaurando pues, dentro de toda la administración pública, para que existan esos planes de igualdad, se crea el Instituto de la Mujer, se crean todos estos planes para que verdaderamente sea efectiva. Voy a poneros un vídeo sobre esa generación igualdad, que es la nueva campaña que ha sacado ONU, y vamos a hacer bueno, voy a poner el vídeo, Ángel, y ahora lo comentamos. Las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales, y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la Generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva. Me parecía que este vídeo, que forma parte de la nueva campaña de ONU Mujeres, me parecía que era muy pertinente porque, ay, mira, ahora vas a poner en la conferencia este vídeo que habla sobre la historia de la mujer. Sí,
Claro que sí, porque forma parte de nuestra historia y las artistas que formamos parte de la cultura tenemos que conocer también parte de nuestra historia, o al menos es lo que a mí me parece, y somos responsables de tener claros los discursos y de dónde venimos y hacia dónde vamos, me parecía súper importante, y de tomar esos espacios de los que estamos hablando con nuestros propios cuerpos, saber la historia de nuestro propio cuerpo, saber la historia de cómo el cuerpo de la mujer ha sido sometida y cómo se está poco a poco digamos, desencorsetando de todo esto y apoyándose en todo este camino que nuestras compañeras y algunos compañeros, por supuesto, también, con el trabajo de muchas compañeras y muchos compañeros. Hoy en día, como contaba antes de poner este vídeo, que ha sido muy rápido y tiene mucha información, si queréis todos los materiales que utilice después os los paso. Hoy en día como decía, ¿no? La institución tanto pública y luego también en empresa privada, como son pues, algunas salas, algunos teatros, la programación las programaciones y las líneas de trabajo, sobre todo, se están ya revisando con una perspectiva de género. Dentro de las escuelas de teatro se está revisando la programación con una perspectiva de género. Se está atendiendo más a esa historia del feminismo, se está actualizando pues todas sus líneas, se empiezan a oír más nombres de mujeres a la cabeza de proyectos artísticos, en directoras de cine, se han creado pues, los festivales, como ellas crean dentro, formando asociaciones, como la Liga Profesional de las Mujeres en la Cultura, se ha creado la Asociación encima de Mujeres Profesionales del Cine, ya sé que todo esto lo conocéis, tenemos una Wikimujeres, una Wikipedia editada con una perspectiva de género, revisando esa historia que está escrita en su mayor parte por hombres, y que ha borrado un legado maravilloso que ahora nos toca desempolvar. Tenemos periódicos feministas como Mujeres en Red, y hemos creado un trabajo casi de arqueología, ¿no? Para desenterrar mucha parte que nos pertenece, y estamos ahí todas porque necesitamos hacer todo este trabajo, y como artistas para mí es importante, ¿no? Poder recabar todo esto y decir, vale, esto es lo que tengo sobre la mesa, ¿qué me falta? ¿Qué quiero? Hemos reventado las redes con el colectivo, pues lo que decía en el vídeo, el colectivo de Me Too, el Yo Te Creo, hemos denunciado abusos sexuales, hemos desbancado a productores de la industria del cine de Hollywood que parecía que eran los intocables porque manejan el capital, y ahí estamos hablando del poder. Pero aún después de todos estos movimientos, la igualdad efectiva, la igualdad real, la igualdad a nivel de sueldos, a nivel de toma de decisiones, a nivel de puestos de poder, a nivel de corresponsabilidad en hogares y, y en algunos trabajos, a nivel de pensamiento generalizado, no llega. Y por todo esto que acabo pues de hilar un poco, es por lo que pienso que el feminismo debe estar con nosotras en las artes escénicas, y de ahí surge la necesidad de lo que hablaba antes, del tema del último trabajo que acabamos de hacer, de la pieza En la Furia. De ahí surge de toda esa necesidad de decir, es que yo necesito un nuevo lenguaje, necesito tener nuevos temas, necesito como profesional, como lesbiana, como amante, como amiga, necesito tener
otros temas y necesito buscar en otros lugares que no sean los que ya me han dado o que no sean formen parte de estos estereotipos que tenemos siempre y que vas al teatro y siguen estando. La última obra que vi en el CDN me reventó la cabeza porque decía, es que no puedo creerme que sigamos ahí todavía. Eh, mm, Incluso teniendo en cuenta el lenguaje, ¿no? Creo que Mamen Agüera ha estado hablando del lenguaje sexista, ¿no? O sea, creo que vi como 7 veces seguidas en la misma frase la palabra, escuché la palabra coñazo, decía, es que ni siquiera se tiene en cuenta a la hora de escribir nuevos textos, ¿no? Que el lenguaje sexista, que se pueda valorar, que se pueda revisar con una perspectiva de género, que aunque no se tache el genérico masculino, porque es muy complicado irnos de ahí, por lo menos que algunas palabras que suenan como si fueran martillazos se puedan evitar. Es muy complicado, ni siquiera yo, que estoy en esto durante muchos años y que me dedico a la docencia y que trabajo con mis alumnas y con mis alumnos intentando que esto no ocurra, me pasa constantemente que digo palabras que digo, no, por ahí no. Pero bueno, es una cuestión de cuidar lo más posible. Mi propuesta sería cuidar lo más posible esto dentro de la escena, incluso dentro pues dentro de las empresas del sector teatral, dentro de los contenidos de las webs, etcétera, etcétera, cómo está el contenido de estos encuentros, ¿no? Que me parece súper importante que existan este tipo de propuestas, porque está muy cuidado y entonces me parece que hay que reivindicar esto y esto para mí es un lugar que tomar y que reivindicar. Tomar espacios. Me gustaría hablar de algunos elementos que, hemos estado valorando para crear la pieza de la furia. Luego voy a poneros un trocito, un fragmento del último texto, que es la contestación a esa carta de la que os hablaba al principio de todo, esa carta que me encontré en la teoría King Kong, que era una carta que escribe Artaud a su amante Guernica y que le dice que, mira, yo te amo, te quiero con locura, pero es que yo necesito a una mujer que sea sencilla y que sea equilibrada y que esté en mi casa todo el rato, porque tú eres un artista y yo necesito a una persona que se ocupe de mí. Con todo su corazón en la mano, le escribe esa carta y le dice, es que tú tienes otras cosas que hacer, tú para mí no eres una mujer, tú para mí eres un igual, no te puedo llamar así, yo necesito a alguien que esté ahí conmigo. Entonces, de ahí que ese material le queramos dar la vuelta y queramos contestarle, ¿no? Harto. Hay una parte del texto que habla sobre que la historia no permite la esperanza, ¿no? No permite la esperanza de unos cuerpos más que de otros. Es evidente, ¿no? De los cuerpos que tienen más esperanza y los menos, ¿no? El masculino genérico blanco heterosexual tiene más esperanza que una mujer de afrodescendiente en un lugar que no sea que no sea África, por ejemplo. Tiene más posibilidades de, ¿no? Unos cuerpos tienen más esperanzas que otros en la historia. Algunas lecturas que hemos hecho, me voy a referir ahora a Calibán y la bruja, que es otro de los materiales que hemos estado valorando en la investigación para trabajar sobre la escena. Respecto a esta frase que digo, ¿no? Que la historia no permite la esperanza, porque nos dice Silvia Federici en una reflexión que hace sobre la acumulación de los cuerpos, la acumulación del maltrato en el cuerpo femenino, y nos habla de que la quema de brujas se extendió durante 5 siglos, ¿no?
Entonces ese material lo cogemos y decimos, joder, es que 5 siglos son muchísimos siglos, es que ha sido la mayor matanza de la historia, ¿no? La caza de brujas. Luego ya, ¿cómo podemos compensar esto? ¿Cómo podemos dar una vuelta? ¿Cómo podemos hablar de esto? ¿Cómo lo podemos poner sobre la escena? ¿Cómo puede ser un material? ¿Cómo podemos...? Joder, claro, es que la única manera de darle la vuelta a esta matanza es trabajar por el placer, ¿no? Esto que decía en su manifiesto contrasexual Beatriz Preciado, ahora Paul Preciado, el filósofo Paul Preciado, que decía que realmente a partir de los 70 y de los 90 el dildo se ha convertido en un artilugio que ha descentralizado la genitalia y el falo como el único contenedor del placer. Este es otro de los temas que hemos trabajado en este texto, ¿no? En La Furia hemos trabajado sobre el placer, porque los feminismos al final lo que plantean a partir de los años 70 y de los años 90 es ¿y dónde está el placer femenino? Esto bueno, sienta sus bases Kate Millett en en su libro sobre la sexualidad, en su política sexual, que dice, pone de manifiesto, dice, ¿y dónde está el placer femenino? ¿Dónde está ahí? Entonces decidimos utilizar esa matanza de 5 siglos de brujas y decidimos decir, vale, pues a lo mejor lo tenemos que contrarrestar con 5 siglos de placer, ese placer que está dentro de los inicios de la tercera ola de ese feminismo que nos viene como legado, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué se habla? ¿Por qué en el manifiesto contrasexual Beatriz dice que se descontextualiza, que se descontextualiza el placer dentro de la genitalia, como decía antes, con un dildo, que es lo que fueron en su inicio los consoladores, arcaicamente llamados, luego se llamaron los vibradores y ahora son los dildos. ¿Cómo aparece el dildo en el mercado? Parece una tontería, pero es que es un sistema que verdaderamente es algo muy moderno y a tener en cuenta dentro de la historia de la mujer. Y es muy curioso porque ocurren dos cosas, que en la Segunda Guerra Mundial, para contar un poco, para contar la historia del dildo como la cuenta Beatriz, ¿no? En su manifiesto contrasexual. Dice que en la Segunda Guerra Mundial pues ya se habían ido después de 2 grandes guerras, pues los soldados habían venido tullidos y entonces como no eran productivos porque les faltaba un brazo, les faltaba una pierna, no podían caminar, no podían comer solos, y luego pues con toda la pérdida de hombres que hubo, pero bueno, sobre todo con los que regresaron, que no podían valerse por sí mismos muchos de ellos, pues empezaron a crearse prótesis. Y estas prótesis, a través de estas prótesis empezaron a ser productivos otra vez. Eso le abrió un poco de camino al dildo, parece que es una tontería, pero no lo es. ¿Por qué? Porque ya se estaban utilizando, ¿no? Las prótesis, lo posthumano, lo que no pertenece al cuerpo. Entonces le abrió un poco de camino y después no sé si conocéis, hubo hasta un musical en Broadway, la historia de la histeria femenina, que también dice que, de esto habla también Beatriz en su libro, que dice que la histeria femenina realmente era una enfermedad que se le atribuía a las mujeres y al final del siglo XIX empezaron a abrir clínicas ginecológicas para, para ver qué era lo que les ocurría, para poder poner
fin a la histeria, y entonces un ginecólogo, un médico ginecólogo empezó a dar un masaje de clítoris a una paciente que tuvo, y entonces decía que tenía grandes descargas y que ahí se le empezaba a curar esa histeria, y a partir de ahí, como supongo que al hombre se le cansaría el boca a boca, empezó a llenarse su consulta, empezaron a ir muchas mujeres que estaban diagnosticadas con esta histeria, y lo que hacían era pues hacerles un masaje de clítoris, como se llama ahora, creo que se llama Yani, esos masajes de vulva, y entonces empezaron a utilizarse los vibradores, porque el placer femenino estaba empezando a tomar una posición ya como algo necesario. Lo que pasa es que no lo nombraban así, pero si echamos la vista atrás, bueno, pues era que ya empezaba, el cuerpo femenino empezaba de alguna manera a decir, estoy aquí, ¿no? Todo esto, hilándolo con lo que decíamos antes, de esas prótesis que le abrió el camino, hacemos un enlace, y Paul dice que el dildo ha sido el que curaba, el gran sanador de la histeria femenina, pero ha sido el que se ha desvinculado, y el que ha desvinculado el la genitalia, y que ha desvinculado y que ha dado lugar a que haya una diversidad del placer, y que haya habido una ruptura con los contenedores de placer, ¿no? Entonces de repente se ha diversificado, no, es que el dildo no solamente es para mujeres, sino que además lo podemos utilizar, ha diversificado, y entonces lo podemos utilizar personas homosexuales, heterosexuales, y digamos que ha abierto un gran campo, ¿no? Entonces esta es la reflexión que hace Beatriz por ahora en el manifiesto contrasexual, y me parecía súper importante decir, claro, o sea, vamos a contrarrestar esos 5 siglos de torturas que se le han hecho a las brujas, esa quema de brujas, esa masacre generalizada de la mujer por ser mujer, por no estar dentro de ese binomio, que lo que querían, ese estándar de mujer que queríamos, y me parecía que la manera era contrastarlo con el placer, y eso es lo que ha hecho, es una de las pautas que sigue el feminismo, ¿no? O sea, ¿dónde se encuentra el placer femenino? ¿Cuándo empezamos a hablar de esto, ¿no? Entonces el nacimiento del dildo descentraliza el placer en la genitalia, la penetración, y por lo tanto como se produce fuera del cuerpo, pues abre fronteras, abre identidades y abre orientaciones. Esto lo llama Paul la era posthumana. Por si a alguien le interesa ahondar un poquito más en esto. Entonces estamos hablando de las nuevas producciones del placer, que es donde se basa pues eso, todas las teorías queer, de las que habla pues también Brigitte Despentes, o habla Judith Butler, o bueno, pues otras tantas que considero que son importantes reflexionar para luego también poder poner sobre la escena. Porque como decía, vuelvo a nombrar otra vez a Paul, las mujeres, hay una gran parte de la sociedad que cree que las mujeres solamente somos úteros disponibles para ser inseminados. Entonces, todos estos materiales son los que hemos estado barajando para poder trabajar en un texto que luego, por supuesto, se simplifica mucho más, pero para poder trabajar y poder dar una contestación, o para poder tener referentes, para trabajar sobre la escena y para crear temas nuevos que para mí, y creo que para muchas otras artistas, son necesarios, que son temas que están de actualidad, que tenemos que tener controlado un poco todo ese hilo de la historia, pero que están ahí. También los espacios que queremos ocupar
primero tendríamos que ocupar nuestros cuerpos, ¿no? Nuestros cuerpos en el espacio teatro, en espacios que sean, que sean no normativos. ¿Y cuáles son los retos que para mí sería importante? Bueno, pues tener en cuenta dentro del siglo XXI qué nos queda, qué temas, qué espacios tenemos que coger con las manos, con el coño, con las piernas. Pues habría que desarticular el amor romántico, intentar acabar con violencias de género, no sé, derrocar las leyes del aborto del todo, el feminismo descolonial, la transfobia, la diversidad, el ecofeminismo, etcétera, 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 ¿no? Que creo que hay muchos temas que todavía faltan por tocar y que ahí está la escena como plataforma para poder hacerlo. Y bueno, pues creo que se me está acabando el tiempo. Voy a compartiros un fragmento de uno de los ensayos de la pieza En la furia, que es la carta de la que os hablaba, que contesta a Artaud en la pieza, ¿no? Y con esto me voy a despedir. Se me ha hecho muy cortito, muchísimas gracias. Voy a compartiros. Tienes que marcar la opción de compartir audio de la computadora, acuérdate. Sí, un momentito. Vale. Que no necesito un cuarto ni una... No se ve, Elena. Sí, un momento. Que no necesito un cuarto ni una casa, que la soledad la lleno hasta de lo más. Vale, vamos a ver si podemos compartir. Voy a compartir y lo tengo todo compartido. Creo que está... ¿Ahora lo tenéis? ¿Ángel? Sí. Vale, pues vale, este es el fragmento con el que me gustaría acabar la conferencia. Un cuarto ni una casa, que la soledad la lleno hasta de lo más insignificante y que tengo mi vida y que no quiero hacer otra cosa. Pero claro, callar es dejar creer que no se juzga, incluso que no se desea. Pero yo lo deseo todo. Teníamos que saberlo todo para poder juzgarnos y para ser a toda costa explícitas, para tener claro que la libertad ni se pide ni se da, la libertad se toma y punto. Y yo no quiero solamente un espacio para mi vida, exijo un espacio para mi expresión y me lo tomo. Con los brazos, con las piernas, con las entrañas, con el coño. Y no me basta con vocear vuestras diferencias. Soy mujer, soy lesbiana, soy vieja, soy joven, soy puta, soy loca, soy estéril, soy madre. Ahí están vuestros escaparates. Y detrás estoy yo, que olvido mi aspecto y los huesos. Y me sigo a mí misma hasta lo más profundo de mi cuerpo y lo celebro. Y no encuentro nada, y lo encuentro todo. Las ascuas ardiendo, los cuerpos quemados, todas las fiestas, todos los goces. Millones de mujeres tumbadas boca arriba, con las bocas abiertas y la sangre de azufre. Nuestra debilidad, nuestra fuerza, mi fuerza contra todas las grandes esperanzas de la historia. El deseo me aprieta tan fuerte que parece la carne morir de dolor, pero luego se afloja, confundiendo los pensamientos y la piel. Como y me saboreo de mi sangre, de corazón, me devoro hasta el fondo. Y sería un agravio para mí misma si no siguiese mi anhelo hasta su límite ahora, 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 ahora. Si he pagado con cuerpo, la luz, fuego, carbón, que son los nombres de la historia, ahora este cuerpo es mío, mío exclusivamente. Y no tengo nada que demostrar. Vale, pues muchísimas gracias. Ha sido todo muy rápido, no sé si se me oye. ¿Sí?
Nada, muchas gracias a todos y espero que salga todo muy bien y que disfrutéis mucho del resto de la programación.